Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les damos la bienvenida a nuestra 10ª sesión ordinaria 2020 vía remota del Consejo General de este órgano garante y en atención a la contingencia de salud COVID-19 que está atravesando nuestro país, así como el acuerdo de fecha 5 de junio del año en curso y el comunicado relativo al cumplimiento de las actividades concernientes al Instituto como órgano garante y sujeto obligado. Solicito a nuestro secretario general de acuerdos efectuar el pase de asistencia correspondiente. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionada presidenta, comisionados y a todos los que nos siguen en transmisión en vivo. Con su venia, procedo al pase de lista de asistencia de los integrantes del Consejo General de este órgano garante. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Presente. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Presente. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Presente. Comisionada presidenta, con su autorización, después de efectuado el pase de lista de asistencia, le informo a usted que se encuentran presentes los integrantes del Consejo General. En consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 25 del reglamento interno de este órgano garante, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. A continuación procederemos al desahogo del punto número 2 del orden del día, relativo a la declaración de instalación de la presente sesión. Por lo que, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 15 de junio del año 2020, se declara formalmente instalada la 10ª sesión ordinaria 2020 de este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Se procederá al desahogo del punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del mismo, y para ello, comisionados, les solicito que podamos apoyar la lectura del orden del día, tomando en consideración que la conocimos de manera previa al haberla recibido en tiempo y forma a través de los medios digitales correspondientes, por lo que procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto a la aprobación del contenido del mismo. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor de la dispensa de la lectura y del contenido del orden del día. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. A favor. Gracias. Mi voto es a favor y en ese sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del orden del día, así como su contenido. A continuación, desahogaremos el punto número 4 del orden del día, consistente en la aprobación y firma de las actas de la 9ª sesión ordinaria 2020, décima primera y 12ª sesiones extraordinarias 2020, así como la aprobación de sus versiones estenográficas, recordándoles, comisionados, que hemos tenido la oportunidad de revisar previamente el contenido de las mismas, al haberlas recibidos en nuestros correos electrónicos y, por tanto, solicito la dispensa de la lectura, asimismo, en términos del artículo 36, segundo párrafo del reglamento interno de este instituto, solicito manifestemos el sentido de nuestro voto sobre el contenido del acta y su versión estenográfica. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor de la dispensa de la lectura, así como del contenido del acta. Gracias. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias. Mi voto también es a favor. Por consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura, así como el contenido de las actas de la 9ª sesión ordinaria 2020, décima primera y 12ª sesiones extraordinarias 2020 y sus correspondientes versiones estenográficas. Continuamos con el punto número 5 del orden del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia del comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, para lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dichos proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias, comisionada presidenta. Comisionados, con su autorización me permito dar cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Ahora bien, continúo y hago mención que el día de hoy se pone a consideración de este pleno los proyectos de resolución, los cuales están identificados de la manera siguiente. Recurso de revisión bajo los números RRAI 124/2019 del sujeto obligado Ayuntamiento del Barrio de la Soledad, Oaxaca. RRAI 132/2019 del sujeto obligado Ayuntamiento de San Pedro Cochutla. RRAI 570/2019 SICOM del sujeto obligado Tribunal Superior de Justicia. RRAI
580-2019 SICOM del sujeto obligado Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías. RRAI 588-2019 SICOM del sujeto obligado Servicios de Salud de Oaxaca. 604-2019 SICOM del sujeto obligado Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca y recursos de revisión RRAI 610 y 612, ambos 2019 SICOM del sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. De lo anterior, dichos recursos se sobreseen al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Continuando con los proyectos de resolución de esta ponencia, hago mención del siguiente recurso de revisión identificado bajo el numeral RRAI 598-2019 SICOM del sujeto obligado Universidad del Istmo, por medio del cual y motivado en las consideraciones establecidas en el considerando cuarto de esta resolución, se confirma la respuesta del sujeto obligado antes mencionado. Para finalizar, hago mención del recurso de revisión identificado como 608-2019 SICOM del sujeto obligado Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, el cual se declara fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente. En consecuencia, se modifica la respuesta y se ordena al sujeto obligado a que realice una nueva búsqueda de la información a efecto de proporcionarla y, en caso de no localizarla, realice declaratoria de inexistencia de la información a través de su comité de transparencia, en la que exponga de manera fundada y motivada la causa por la que no cuenta con dicha información. Asimismo, se ordena en este documento en cuestión para que se recabe o genere la información, como es la información relacionada con los recursos de revisión a efecto de proporcionarla al recurrente. Lo anterior conforme a lo establecido por la fracción tercera del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, por lo que una vez recabada deberá proporcionarla al recurrente en los términos de la solicitud de información. Es cuanto, comisionada presidenta, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, previo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se acaban de dar cuenta, someto a su consideración y aprobación lo siguiente. Con fundamento en el artículo 27 del reglamento interior de este instituto, así como en el artículo 39, primer párrafo del reglamento de recursos de revisión de este instituto, excuso mi voto respecto al recurso de revisión RRAI, diagonal 0580, diagonal 2019, diagonal SICOM. A continuación, procederé a recabar la manifestación del sentido de su voto respecto a la excusa del voto y del voto de ustedes, comisionados, del ya mencionado proyecto de resolución del recurso de revisión. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor de la excusa y a favor de este único proyecto. Gracias. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias. Yo me abstengo y se aprueba por mayoría de votos la excusa y el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRAI, diagonal 0580, diagonal 2019, diagonal SICOM. Ahora bien, procedo a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución restantes de la ponencia que se dio cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Mi voto es a favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto también es a favor. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución restantes procesados por esta ponencia. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 6 del orden del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia de una servidora. Agradecer a nuestro secretario general de acuerdo se sirva a dar cuenta de los proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias. Con su autorización, comisionados, doy cuenta de los siguientes proyectos de resolución elaborados por la ponencia de la comisionada presidenta maestra María Antonieta Velázquez Chagoya en los siguientes términos. Recurso de revisión identificado como RRAI 717-2019 SICOM del sujeto obligado Universidad del Istmo, al cual se le ordena que recabe el consentimiento de los alumnos que hayan cursado las materias de Derecho Romano, primer semestre, Derecho Administrativo, quinto semestre, y Derecho del Mar, noveno semestre, en el semestre 2017 a 2018, a octubre de 2017 a febrero del 2018.
para efecto de que sean proporcionadas a la hora recurrente las calificaciones obtenidas indicando los nombres de los alumnos y obtener dicho consentimiento proporcione dicha información, o bien de no obtener el consentimiento o estar imposibilitado para recabarlo, para que así lo manifieste y proporcione las calificaciones sin identificar a los alumnos que las obtuvieron. Asimismo, para que informe qué autoridad aprobó asentar dichas calificaciones. Continúo con el recurso de revisión RRAI 721-2019 SICOM del sujeto obligado, Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, para lo cual se ordena al sujeto obligado en cuestión para que proporcione la información requerida en los puntos del 1 al 4 de la solicitud identificada bajo el numeral 0097-3519 presentada el día 13 de noviembre del 2019. Continúo y doy cuenta de los recursos de revisión identificados bajo los numerales RRAI 002-2020 y RRAI 004-2019, ambos del sujeto obligado Gobernatura, de los cuales, al quedar sin materia por modificación del acto, toda vez que el sujeto obligado fundó y motivó debidamente la respuesta dada a la solicitud de información del recurrente, por lo cual dichos recursos se sobreseen. El siguiente recurso de revisión identificado bajo el numeral RRAI 18-2020 del sujeto obligado Secretaría de Finanzas, este órgano garante a través de su consejo ordena al sujeto obligado para que turne la información a todas las áreas que tengan competencia para generar o poseer los recibos de pago que se hayan expedido por concepto de registro o patente o fiat de notario público o notario auxiliar, que se hayan emitido en el 2018, para efecto de que dichas áreas efectúen una búsqueda exhaustiva de la información y de encontrarla, la proporcionen al recurrente, o bien de no hallarla para que turne el asunto a su comité de transparencia para efecto de que éste elabore la declaratoria de inexistencia correspondiente, en la que se expongan de forma fundada y motivada y circunstanciada los motivos por los cuales no poseen los documentos requeridos. Finalmente, doy cuenta de 3 proyectos de resolución identificados como RRAI 12-2020, RRAI 15-2020 y RRAI 104-2020, este último SICOM, del sujeto obligado, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías. Los anteriores recursos de revisión se sobreseen al quedar sin materia por modificación del acto, toda vez que el sujeto obligado antes mencionado proporcionó la información solicitada a los diferentes recurrentes. Es cuanto, comisionada presidenta, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. Continuando con el punto número 7 del orden del día relativo a la recomendación dirigida al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santa María Tzompa y San Antonio de la Cal, Oaxaca, en su calidad de sujetos obligados por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, propuesta del comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, agradecería al comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas se sirva dar cuenta de la recomendación antes citada. Con el permiso de la presidenta y mi compañero y comisionado, en esta sesión ordinaria someto a la consideración de este Consejo General la recomendación que en caso de aprobarse sería la 003/2020. En esta ocasión, dirigida a los honorables ayuntamientos municipales de Santa María Tzompan y San Antonio de la Cal, Oaxaca, para que publiquen de manera proactiva en medios electrónicos o alternativos información de interés a la ciudadanía. En este caso, les invitamos a que hagan pública la información relativa a los programas de prevención, protocolos, filtros sanitarios y acciones que estén implementando con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19.
Asimismo, aprovecho este espacio para reconocer los esfuerzos institucionales realizados por los sujetos obligados que han dado cumplimiento a las recomendaciones 001/2020 y 002/2020, propuestas por esta ponencia a mi cargo y aprobadas por el Consejo General de este órgano garante. Sin embargo, aun cuando la recomendación número 1 fue dirigida a la totalidad de los ayuntamientos del Estado, así como a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado en su calidad de sujetos obligados, y la segunda fue dirigida al Ayuntamiento Constitucional de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, a la fecha han dado respuesta los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y la Secretaría de Movilidad. Por ello, le solicitamos respetuosamente a los ayuntamientos a que sumen esfuerzos y atiendan la recomendación que este órgano garante les ha realizado. Hago un reconocimiento especial al municipio de Oaxaca de Juárez por ir más allá de lo que la ley le obliga y ser un claro ejemplo de la promoción de buenas prácticas de publicación y difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la ley. Sin duda, sus esfuerzos fortalecen y servirán de ejemplo a los sujetos obligados que se encuentran en vías de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Estoy seguro que el trabajo que vienen realizando permitirá la generación de conocimiento público útil en esta emergencia sanitaria. Aprovecho también el espacio para agradecer a los sujetos obligados que han atendido oportunamente esta invitación del Instituto por la disposición de contribuir con este órgano garante. Es urgente que sumemos esfuerzos por hacer que la sociedad cuente con información necesaria y útil sobre la pandemia que enfrentamos. Nos corresponde fomentar en los sujetos obligados la publicación de la información que generen, con especial atención en estos momentos que los plazos para las solicitudes de información se encuentran suspendidos, sin dejar de lado que este Consejo General acordó el levantamiento parcial de plazos a 6 sujetos obligados directamente vinculados a la emergencia sanitaria para garantizar el derecho de acceso a la información, y en caso de la protección de datos personales, los plazos no se encuentran suspendidos. Sin embargo, este órgano, aun cuando ha asumido con responsabilidad esta crisis sanitaria, al trabajar con el personal mínimo indispensable en las instalaciones del instituto, no hemos permanecido inmóviles, ya que desde el inicio de la pandemia, los integrantes de este Consejo General hemos tenido comunicación continua a través de videoconferencias con los sujetos obligados involucrados con la emergencia sanitaria. Es por esta comunicación fluida que se ha logrado la publicación del micrositio del instituto, en donde se pone a disposición de la ciudadanía información confiable de la pandemia por la que estamos atravesando. También este instituto ha emitido diversas recomendaciones, como el caso de la que hoy presento. Sin embargo, conscientes de nuestras obligaciones constitucionales y legales, este órgano garante estará levantando próximamente la suspensión de plazos para la totalidad de los sujetos obligados. Esto para seguir garantizando el acceso a la información de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Sin embargo, se les recuerda a los sujetos obligados que aun cuando los plazos se encuentren suspendidos, esto no es limitante u obstáculo para que atiendan de manera proactiva las solicitudes de acceso a la información que estén recibiendo. Los invitamos, pues, a sumar esfuerzos y atender solicitudes que les realicen las oaxaqueñas y los oaxaqueños, y a seguir trabajando con este órgano garante por un Oaxaca transparente y proactivo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, comisionado. Ahora bien, comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto de la propuesta que acaba de dar cuenta el comisionado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Mi voto es a favor. Gracias. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, Presidenta. Mi voto es a favor y en consideración se aprueba en consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos la recomendación presentada por el licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas y se instruye al Secretario General de Acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes.
Continuamos con el desahogo del punto número 8 del orden del día, relativo a las recomendaciones de apertura gubernamental, transparencia proactiva e información útil para sujetos obligados del Estado de Oaxaca, que emite la Dirección de Gobierno Abierto. Por favor, secretario, te pido dar cuenta de este asunto. Muchas gracias, comisionada. Con su autorización, comisionados, doy cuenta del siguiente punto, el cual consiste en la aprobación de la recomendaciones de apertura gubernamental, transparencia proactiva e información útil para sujetos obligados del Estado de Oaxaca. Dicho documento fue circulado previamente a los integrantes de este Consejo General, así como a las diferentes áreas administrativas de este instituto para su revisión y generar un documento idóneo a su aprobación por este Consejo General. En su contenido general, dicho documento contiene aspectos básicos para la identificación y publicación de la información de interés útil y de políticas públicas de transparencia proactiva, así como también recomendaciones generales de derecho a la información, de derecho de protección de datos personales, de inclusión y género, de datos abiertos, de apertura presupuestaria, de justicia abierta, de contratación pública, de rendición de cuentas para sujetos obligados del Estado de Oaxaca. De lo anterior, este instituto colabora de manera permanente en la focalización de datos generados durante la actual pandemia por fuentes oficiales, propiciando así el acceso a una mejor información pública en formatos abiertos y disponibles en línea, como son las estadísticas generales de casos registrados en nuestro Estado, con el objetivo de impulsar acciones y ejercicios de apertura gubernamental y transparencia proactiva. Es cuanto, comisionada presidenta, comisionados. Muchas gracias, secretario. Procederé, comisionados, a recabar el sentido de nuestro voto respecto a las recomendaciones que se acaban de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Gracias. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto también es a favor. Gracias. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueban por unanimidad las recomendaciones y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 9, relativo a la aprobación del reconocimiento al Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez por su desempeño en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la implementación de políticas públicas de transparencia como sujeto obligado del orden municipal. Secretario general, por favor de dar cuenta de este asunto. Gracias, comisionada, comisionados. Con su venia, se pone a consideración de este Consejo el siguiente punto, el cual consta en aprobar el reconocimiento público que este órgano garante emite al Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Dicho reconocimiento es por el buen trabajo y sobre todo por su buen desempeño en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y en la implementación de políticas públicas de transparencia proactiva como sujeto obligado del orden municipal. Dicho reconocimiento será suscrito y firmado por los integrantes de este Consejo General con el fin de que tanto este municipio, así como los demás sujetos obligados, sigan desempeñando funciones a favor de la transparencia e implementación de políticas públicas. Es cuanto, comisionada presidenta, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto al reconocimiento que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias, mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba por unanimidad el reconocimiento al municipio de Oaxaca de Juárez y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 10, relativo a los asuntos generales, y en esta parte pregunto, comisionados, si tienen algún asunto que tratar en este punto del orden del día y someterlo a consideración y aprobación en su caso por este Consejo General. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Ninguno. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Uno, será muy rápido y breve. Adelante, comisionado. Bueno, nuevamente seguiré siendo reiterativo en este tema. Agradezco mucho a los sujetos obligados que, la verdad, sin emitir una recomendación puntual, han tenido la disposición de acercarse a este órgano garante con el único objetivo de poder garantizar el acceso a la información, sobre todo el estar generando información de utilidad
para la situación que estamos viviendo a causa de esta pandemia. Nuevamente, hacerles la invitación de manera un poco más informal a todos los sujetos obligados, tanto del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como a cada uno de los ayuntamientos, para que de manera proactiva, si ya están realizando estos ejercicios de dar a conocer información de utilidad, puedan hacérselo saber al órgano garante, también para que podamos ser un vehículo de difusión y dar a conocer esta información que ya están generando. El único objetivo que tiene este órgano garante es que toda la sociedad pueda estar informada ante esta pandemia que se está viviendo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. De igual manera, muy rápidamente, aprovecho para sumarme a lo que dijo nuestro compañero comisionado, el licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, y aprovecho para informar y dejar claro que si bien es cierto que este instituto suspendió plazos en la tramitación de procesos de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, publicación y o actualización de obligaciones de transparencia, recursos de revisión y denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, el instituto no ha suspendido actividades y seguimos trabajando para garantizar los derechos de acceso a la información, protección de datos personales y transparencia. Por lo que invitamos a quien no tenga respuesta por parte de los sujetos obligados, como son Gobernatura, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Finanzas, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Servicios de Salud de Oaxaca y Sistema DIF de Oaxaca, que son los sujetos obligados a quien levantamos la suspensión de plazos específicamente para temas relacionados con la emergencia sanitaria generadas por el virus COVID-19, puedan interponer su recurso de revisión y este instituto estará en todo momento velando por el ejercicio de sus derechos que sea respetado. Igualmente, invitaría a todas las unidades de transparencia, como bien lo ha dicho el comisionado Fernando, que se sumen proactivamente a contestar las solicitudes que se han hecho hasta estos momentos y que pues, la ciudadanía pueda ser responsable con la transparencia y podamos seguir ejerciendo sus derechos. El instituto está para protegerlos y velar por su cumplimiento en todo momento. Sigamos los procedimientos de interposición de recurso de revisión si no nos contestan una solicitud y en su momento hacer solicitudes para tener una mejor transparencia por parte de los sujetos obligados. Invito a los sujetos obligados de igual manera a sumarse a la transparencia proactiva respecto al virus SARS-CoV-19 e igual manera a integrarse a nuestro micrositio COVID-19 para que lo puedan visitar y ver que ahí podemos encontrar las recomendaciones que se han hecho por parte del comisionado aprobadas por este Consejo General e igual manera encontrar las acciones que han hecho cada uno de los sujetos obligados en lo particular. Por mi parte sería todo y si no habría otro punto que tratar, tomando en consideración que tampoco vamos a votar nada por este Consejo General y para atender el último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 12 horas con 37 minutos del día 15 de junio del 2020, declaro clausurada la 10ª sesión ordinaria 2020 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia. A todos los que nos siguen, a ustedes comisionados, muy buenas tardes. Gracias, secretario. Buenas tardes.